A continuación, la segunda parte de este reportaje especial con motivo de la recepción de este video, en dos envíos que nos hicieron con el mismo video. Presumimos, pero no lo podemos asegurar con total certeza, que lo envían los Caballeros Templarios, y si no son ellos, quieren hacer aparecer que son los Caballeros Templarios quienes envían este video que hemos mostrado en Noticias MBS. No hay manera de saberlo al 100%, dado que fue anónimo el primer envío, fue anónimo el segundo con la pista de tener un sello que alude a los templarios y todo lo que esto significa. Lo que sí podemos confirmar es que efectivamente se trata de los dos periodistas, dado que hablamos con ellos, dado que buscamos directamente su reacción acerca de aparecer en esta conversación con estas características, donde se le asesora a la tuta de cuestiones de comunicación y donde se da un punto de contacto, por lo menos identificado, respecto a la entrevista que se sostuvo con Mundo Fox. A pesar de que Eliseo Caballero, el corresponsal de Televisa en Michoacán, niega en la conversación que sostuvimos con él directamente para hablar del tema, niega que él haya sido el contacto entre la tuta y Mundo Fox. Sin embargo, y ya lo escuchará usted en esta parte segunda de nuestra investigación, de nuestro trabajo, el propio Eliseo Caballero nos confía que hubo otro encuentro con la tuta y que este encuentro tenía como propósito que la tuta le preguntara sobre cuándo saldría la entrevista en Mundo Fox. Entonces, bueno, es parte de lo que hemos podido identificar en este video y lo que pudimos conversar directamente con los dos periodistas que se encuentran en esta conversación editada. Dura 24 minutos, no sabemos cuánto duró en total este encuentro, ellos tampoco identifican el tiempo que duró este encuentro, pero reconocen que lo tuvieron y estas son sus declaraciones. Los dos reporteros que aparecieron con Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, en el video descrito en la primera parte de este trabajo, aseguraron que fueron llevados ahí por la fuerza. No obstante, en entrevistas por separado, cayeron en contradicciones y en negativas sobre el momento en que reciben dinero, a pesar de lo que se observa en el video. José Luis Díaz dijo que hombres de la tuta se los llevaron sin preguntarles mientras estaban en el municipio de Tumbiscatío. Nosotros andábamos cubriendo información en Tumbiscatío, a raíz de cuando esto fue precisamente el año pasado. Ah, en 2013. ¿Qué es que en fines de año? ¿Mande? ¿Es fin de año, más o menos, que noviembre, diciembre? El año pasado fue, sí, como en noviembre, por ahí más o menos. A mí andábamos trabajando precisamente allí en Tumbiscatío, andábamos haciendo investigaciones y de allí nos jalaron, y nos llevaron a esa reunión. Bueno, es Eliseo el que está junto contigo, ¿no? Está Eliseo Caballero, sí, ¿no? Sí. Entonces yo te puedo decir con certeza que no va uno por gusto con esas gentes. José Luis Díaz reveló que iba una tercera persona con ellos, de la cual no proporcionó nombre, y recordó que alguien que fingía estar escribiendo en una computadora fue quien los grabó. ¿Solo iban Eliseo y tú? No, iba otro compañero. ¿Quién era el otro? Era otro compañero de aquí, un periodista de aquí. Pero ese no sale, ese no sale en el video. ¿Mande? Ese no sale en el video, salen solo Eliseo y tú. Pues estuvimos tres personas, pero sí, mira, yo no sé en qué momento nos grabaron. Hasta yo veía a una persona allí con una laptop allí a una distancia, él fingía como estar escribiendo. Me imagino que fue en ese momento cuando nos grabaron. Sobre la imagen final del video, cuando la tuta saca dinero de sus bolsillos, pone billetes frente a los reporteros y ellos los toman sin oponer resistencia, el dueño de la agencia Esquema, que ha proveído de información a medios locales, nacionales e internacionales, dijo que estuvieron ahí solo por cuestiones de trabajo. ¿No tendrías algo que decir sobre la imagen tuya con Eliseo Caballero recibiendo dinero de la tuta? Es cuestión únicamente del trabajo que estábamos haciendo, eso sí te lo puedo garantizar. En el encuentro con la tuta, ambos reporteros no manifestaron alguna inconformidad.
No obstante, José Luis Díaz dijo en la entrevista que se sentían atemorizados. ¿Cuánto duró la charla? Yo no recuerdo exactamente. Fíjate que yo te puedo decir con certeza que pues sí estábamos atemorizados por la forma en que llegaron allí cuando nos vieron. En esa entrevista, José Luis Díaz rechazó que le hubieran pedido una camioneta al líder de los templarios. Incluso hay una especie de solicitud para que les proporcione la tuta unos vehículos. Nosotros no le pedimos nada a ese señor, o sea, no, ni siquiera nosotros no hablamos en ese sentido con él. La versión del dueño de la agencia Esquema sobre este punto no coincidió con lo que se escucha en la parte final del video cuando pidió una camioneta a la tuta. José Luis Díaz argumentó que el contactar con ese personaje tuvo fines periodísticos, como una fuente de información, pero no quiso explicar por qué tomó los billetes dejados sobre la mesa. Yo lo que digo, entonces el periodista nada más tiene que manejar boletines o tiene que manejar lo que los funcionarios quieren que digamos a la sociedad a través de los Twitter, pues eso tampoco no es. No, estoy de acuerdo que los periodistas tienen que buscar diferentes fuentes de información, eventualmente un contacto periodístico con la tuta. Lo que no cuadra, José Luis, es la recepción de dinero en efectivo, como se ve en la imagen. Sí, por eso te digo, si tú me lo permites verte personalmente, con gusto te explico. En la entrevista realizada el pasado jueves 18 de septiembre, el periodista afirmó que ese tipo de explicaciones las tenía que dar en persona, ya que existe una investigación judicial en su contra alentada por el gobierno. Me quieren como meter a la cárcel, supuestamente con la iniciación de una averiguación, pero son como declaraciones inducidas. Me quieren involucrar en secuestros, que yo ordenaba levantones, que yo dependía directamente de la tuta y que precisamente mi trabajo es con la finalidad de opacar lo que ha hecho el gobierno. Noticias MBS consultó a fuentes de la Procuraduría General de la República y al comisionado Alfredo Castillo, y en ningún caso se confirmó que hubiera alguna averiguación previa abierta contra periodistas en Michoacán por presuntos nexos con el crimen organizado. De acuerdo con la versión de José Luis Díaz, no había forma de explicar por qué recibió el dinero si no era en un encuentro personal con Carmen Aristegui, y también pidió no difundir este video. Oye, Carmen, ¿me estás grabando? Sí, te estoy grabando. ¿Estamos al aire? No estamos al aire, pero está siendo grabado. Por eso es que yo quería precisamente ir a llevarte, a comentarte qué onda, porque sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Honestamente, la situación que vivo y que vive mi familia, o sea, es desgastante. Entonces, si tú sacas esa información al aire ahorita, pues lógicamente va a repercutir en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, en mi mamá, o sea, que principalmente es la que está más preocupada por esta situación. Eliseo Caballero, el otro reportero presente en la reunión con la tuta, ha sido corresponsal de Televisa en Michoacán desde 1988. Es dueño de la agencia de noticias Cuasar Televisión y también cuenta con un convenio publicitario con el gobierno estatal. Con él laboran alrededor de 10 reporteros, camarógrafos y corresponsales en municipios de Michoacán, cuyo trabajo también es vendido a medios de comunicación extranjeros y nacionales. En una entrevista realizada el pasado viernes 19 de septiembre, reconoció el encuentro videograbado con la tuta y, al igual que José Luis Díaz, aseguró que fueron llevados ahí contra su voluntad mientras trabajaban en Tumbiscatío. Si no iba, dijo, podría aparecer muerto. En resumen, yo te diría, fue una cita que él hizo, como acostumbraba a hacer con todas las profesiones que había aquí en Michoacán, y pedir cosas a gente que accedía, le iba de una manera, a gente que no accedía, muchos aparecieron muertos. Te doy el caso de los notarios. Entonces, bueno, pues en el caso mío, yo le dije de la manera más amable que encontré, que no podía yo acceder a hacer ninguna cobertura periodística para Televisa ni para ningún medio del que yo trabajo, sobre lo que él pedía. Como te repito, él pedía
criticar al ejército, criticar a la Policía Federal, denostar lo que estaban haciendo las autoridades federales en ese momento, criticar al presidente, etcétera. Cuando se le preguntó por qué había recibido el dinero, Eliseo Caballero hizo 3 consideraciones distintas. Primero, dijo que no recordaba que eso hubiera sucedido. Momentos después, comentó que pudo ser para la gasolina y finalmente afirmó que a este tipo de delincuentes es muy riesgoso decirles que no. En la parte final del video se observa cómo la tuta saca de su bolsa un fajo de dinero y cómo le reparte a José Luis y a ti una cantidad indeterminada, pero hay una entrega de billetes y de dinero en la escena. ¿Qué dices, Eliseo? No recuerdo que haya ocurrido eso. Seguramente, si ocurrió eso, seguramente fue con la leyenda de para la gasolina. Cuesta trabajo aceptar la respuesta, Eliseo, por la manera en que se está entregando el dinero. Te voy a decir por qué. Porque, como te dije, a este tipo de personas, y por los antecedentes, sobre todo que existe, es difícil decirles no. Para mí fue muy difícil decirle no a la petición de difunde esto, difunde el otro, difunde aquello. Entonces, bueno, pues no es fácil estar en una situación así. No es que haya estado yo tomándome una cerveza como algunos otros personajes, así es que no era una situación muy cómoda de la cual pues había que salir de alguna manera. Más adelante, durante la misma entrevista, argumentó que ellos no pidieron el dinero, que todo salió por iniciativa de la tuta, en un ambiente complicado para ellos. ¿Recibiste el dinero de la tuta sin chistar, Eliseo? Esa es tu opinión. Es difícil saber lo que piensa uno en esos momentos. ¿Fue la única ocasión en que recibiste dinero de la tuta, Eliseo? El asunto no es, la palabra no es, bueno, la acción es recibir efectivamente, pero no creo que sea la forma de comentarlo, de decirlo, porque pues sí, fue la única vez, pero no es recibir, sino es la acción fue de él, nadie le fue a solicitar nada. En el video se escucha cuando Eliseo Caballero comentó que en Michoacán estaba un enviado de la cadena Mundo Fox. Por separado, este espacio informativo confirmó con 2 fuentes distintas que él fue el contacto final para que la televisora hiciera una entrevista con la tuta. Esas mismas fuentes revelaron que la propuesta no salió de ese medio de comunicación. Por el contrario, el ofrecimiento llegó de contactos en Michoacán, entre los que estaba el propio corresponsal de Televisa. Eliseo Caballero, por su parte, negó todo. ¿Tú no le propusiste a Mundo Fox, no fuiste el contacto entre la tuta y Mundo Fox para hacer la entrevista de la tuta? No fue iniciativa mía y yo no se los propuse. ¿No fuiste tú quien condujo a Mundo Fox hacia la tuta? No, ellos tuvieron un contacto, tengo entendido, y a través de ese contacto fue que llegaron, incluso ellos en su narración, porque yo la vi en la televisión y en los medios donde ha sido publicada, ellos platican incluso el camino que se sigue para llegar a la guarida de la tuta. ¿Tú dices, Eliseo, que tú no tuviste contacto alguno con Rolando Nichols para esta entrevista de Mundo Fox? No sugerí yo esa entrevista, ni la propicié, ni fui al contacto. Ya te lo comenté. Sí, te pregunto porque en el minuto 20 se oye que tú dices que está en tu casa. No dices el nombre Rolando Nichols, pero sí mencionas Mundo Fox. ¿Estuvo en tu casa de alguna manera? No, Rolando Nichols no estuvo en mi casa. Pero en el video sí se escucha cuando Eliseo Caballero habló sobre la presencia de un reportero de esa televisora. Sobre este tema, Eliseo Caballero habló de una segunda reunión, quizá un mes después, durante la cual la tuta quiso saber cuándo saldría su entrevista con Mundo Fox. ¿Recuerdas cuánto tiempo transcurrió entre el primer encuentro y este segundo? Pues sí, debe haber sido un mes tal vez.
En este segundo encuentro, del cual no tenemos ese video, obviamente, pero tú nos estás narrando, ¿el contenido de la conversación iba en el mismo sentido? ¿Te pedía que hicieras algo? En ese segundo encuentro, él ya había tenido una entrevista que le hizo Rolando Nichols de Mundo Fox, y él quería saber cuándo le iban a pasar, qué iba a decir, si le iban a cortar, y todas esas cosas. Pues yo le dije que yo no sabía, yo no tengo ningún contacto editorial con Rolando Nichols, y entonces no puedo yo saber en qué fechas y todo ese tipo de cosas. Como se escuchó en esta parte de la entrevista, la tuta le preguntó a Eliseo Caballero detalles sobre su entrevista con esa televisora, cuando minutos antes, él mismo negó haber tenido algo que ver con ello. Al corresponsal de Televisa se le preguntó si había notificado a la empresa de sus encuentros con la tuta y de las solicitudes editoriales que dijo le formuló el líder de los Caballeros Templarios. No comunicaste el asunto a Televisa, como lo dijiste, ni a ningún otro de los medios con los que has colaborado, ni a ninguna autoridad michoacana o federal. Sí, tuve pláticas informales con autoridades michoacanas y federales y les comenté de que esto ocurrió, pero ahí sí no te puedo revelar a quiénes, porque precisamente lo hice en confidencialidad, precisamente por si me llegaba a pasar algo, supieran que había ocurrido eso. En la mayor parte del video se oye a Eliseo Caballero aconsejando a la tuta sobre estrategias de comunicación. No obstante, él rechazó haber hecho eso. Y en todo caso, justificó que lo hizo para salir del paso por el peligro que corría. ¿Podrías narrarnos, Eliseo, sobre esta parte de la conversación con la tuta? ¿Por qué le estabas dando este tipo de tips y de ideas y de sugerencias, de tal suerte que incluso sí sucedió una entrevista de la tuta con alguien de Mundo Fox, con el chico Rolando Nichols? Todo lo que yo le contesté a la tuta en esa reunión fue bajo un esquema de pues yo tratar de salir lo más librado posible, de asegurar el regreso seguro a mi hogar, porque como bien te lo digo, después de que él platica y narra con sangre fría cómo mata a la gente, o cómo de pronto le da así por deshacerse de las personas, lo que menos yo quería es que él pensara que podría tener en mí algún enemigo. En la entrevista, el reportero insistió en que sus preguntas y sus intervenciones en esa plática fueron para hacer mejor su trabajo. Todo lo que yo le haya contestado a sus preguntas ha sido eso, y ha sido más bien con la intención de yo enterarme más de cuál era su forma de pensar, para yo hacer a mi vez mis reportes o mis trabajos periodísticos como reportero freelance que soy. En contraste, en la mayor parte del video se escucha cómo él mismo asesoró a la tuta sobre el manejo de medios de comunicación. Hasta el momento, Servando Gómez Martínez, el líder visible de los Caballeros Templarios, continúa en libertad. Esta es la primera ocasión en que se muestra un video en que se le observa entregando dinero en efectivo a dos conocidos periodistas de Michoacán. Uno, el corresponsal de la principal televisora del país, y el otro, un proveedor de información, imágenes y equipos con los que ha desarrollado trabajos periodísticos varios, con los más importantes medios locales, nacionales e internacionales que han hecho innumerables coberturas sobre la situación de Michoacán.